¿Duda? Es sensei de todos los que han venido esta semana. Isaac ya se puso de COVID. ¿Por qué, Isaac? ¿En dónde está? ¿Quién sabe? Isaac. Bueno, te vas a hacer presentación, ¿verdad, Manuel? Te vamos a hacer coanfitrión. Perfecto. Para que puedas, en este momento ya puedes compartir, para que no abrimos al público. Mira, te explico la dinámica. Entramos con una introducción, luego yo presento, te presenta Jaye, que ella te invitó, y posteriormente tú haces una presentación entre 40 a 45 minutos, o lo que tú tengas preparado, y luego te hacemos entre los que somos los organizadores, que ya nos conociste aquí, te hacemos de uno a uno las preguntas y sería todo. ¿Alguna duda, algo que quieras que te preguntemos? Tú dinos. O algo que no quieras que te pregunten. ¿Bien? No, hombre, bueno. Pregúntele todo. Soltero, casado, ¿cuántos hijos? Sí, no, eso también pueden preguntar eso, no importa. ¿Tipo de mujer? Muchísimas gracias, qué lindo. Les quiero contar entre ustedes, ahorita que estamos en Petit, que les dije, oye, danos un título más sexy, ¿no? Y me dice, ¿cómo crees? Si yo soy economista. No hay tema menos sexy que la economía. Perdónenme por chismosa, pero eso... Muy sexy para los economistas. Exacto. Sí está sexy para los economistas, ¿eh? Aunque no lo creías. Sí. Saludos de Tictin, por cierto. De Moisés. Y me pela. ¿Estás concentrado, verdad, Molano? ¿En qué? Perdón. Que te mandó cariño Tictin. Ah, dile que muchas gracias, que le mando un abrazo. Iba a tratar de entrar al final acabando su reunión. A ver si te atacaba con algunas preguntas. No, hombre, pues, the more the merrier. Eso. Felices. Denle con todo, muchachos. Me encanta. Olguita, órale, Guadalupe, hoy sí, con todo, No, así con todo nunca. Y menos a Manuel, claro que no. ¡Ah, qué linda! Ya te defendió, conste. Sí, qué buena onda. Mira, cuando quiero convencer a la audiencia de que soy un liberal clásico del siglo XIX, este es mi fondo. ¿Quieres ver lo que encontré yo de chistes sexy de economistas? No sé si se ve ahí. Mira. Girls who say lots of guys are after me should never forget that low prices attract the most customers. Ese viene dedicado de mi hijo para ti. Ah, pues muchas gracias, muchas gracias. ¿Va a estar Gabo con nosotros o allí? Andaba atrás, lo acabo de ver. Ah, pues dile que él tiene que entrar a preguntar. Necesitamos equilibrar el promedio de edad. Y Gabo hace muy buenas preguntas con una perspectiva joven. México necesita una nueva era. Claro que sí, claro que sí, voy a estar ahí. Órale, Gabo. Muchas gracias, de verdad. Qué lindos, ¿eh? Sí. No, qué padre que quiera venirse. Sí. Tenemos uno del PRI que quiere venir, también. Venga, a todos aquí. Sí en el PRI le decimos sí a todos. Eso. Menos allá sabes quién. Digo, ¿para qué nos andamos con cuentos? Exacto, súmele. Déjame copiar esto. Ahorita los dejo tantito. Voy a meter a Gabo. Hay 6 personas en la sala de espera. 13, ok. 14. Tú vas a estar en todo, ¿verdad? Es el más geek. ¿Yo soy el más geek? Sí. ¿Tú crees? Sí, nerd. ¿Comparado geek. ¿Con quién, Jaye? Contigo mismo.
Todavía tengo que descubrir la parte colombiana. Ah, mira, Esa sí, sí, esa es toda una historia. esa me la debes. Esa es toda una historia, sí, claro. Un día la tenemos que platicar con unos mezcales. Ya dijiste. ¿A qué horas? Ahí Sí, está. exacto. ¿Cómo está tu papá, Jaime? Gracias a Dios, muy bien. Hoy lo operaron de unas cataratas y salió muy bien, gracias a Dios. Sí me dijiste que lo Agradezco, iban a operar, pero no sabía que era hoy. Pues qué bueno. Es que es bien, le gusta publicarlas todas, pero gracias a Dios salió muy bien. Pues qué bueno Tiene 83, Manuel. salió bien. ¿83 tiene tu papi? Ya 83, el otro día se metió y yo lo veía a alguien que veía con el ojito así. Por eso les decía a ellos, está mi papá ahí. Me asusté. Qué lindo. Ay, Sí, ayer- dice que estuvo peleando en el chat, pero nunca pude ver qué dijo. Que contestaba a los que decían tonterías en el chat, pero no vi el chat. Fíjate que El del debate del año. ayer estaba la mamá de Max Kaiser también aquí. Y su esposa, todas. ¿También? Y la hermana. Sí. Qué Ah, lindo. sí, localizaste a Max, qué bueno, me da mucho gusto. Gracias a ti. Te digo que tú eres, les digo que tú eres el sensei. También Cuadri dijo de ti hoy. Ah, yo quiero mucho al buen Max, es un gran tipo. Sí. Te quiere mucho el buen Max a ti. Y estuvo Invité a- padrísimo. Pero también está dando Luis de la Calle una conferencia ahorita. Entonces, Sí. a lo mejor se unen, porque Luis empezaba a las 5, hora de México. Y yo quiero que él nos dé una también, fíjate. Hay que decirle, sí, ¿no? Yo creo que feliz, pues publicó este libro buenísimo de la economía de la extorsión. Está muy bueno. Algo le eché un ojo, ¿eh? Y me dijo que sí, pero no me dijo cuándo, como cualquier novio de pueblo, ¿eh? Así que ahí Como el me fondo de la negra, Jaye, ya ves que así dice. A todos diles que sí, pero no les digas cuándo. Exacto. Eso... Oye, Gabriel dice que no te pareces al de la foto, ¿eh? No, Que es mi... ha cambiado. No, no te pareces al de la foto. Esa foto estaba, esa foto. Esa es la ¿Él no foto. las dio? Te ves Sí, mejor en vivo. Pero sí, no tiene, esa foto tiene, pues no sé, 3, 4 años. Lo que pasa es que, pues ya pasaron 10 kilos y una barba. Ay, Entonces, bájale. Mira la mía de antes del cáncer, tirada en el piso abajo de una mesa, una noche antes de mi última operación. Y la muchacha la sacó y la guardé. Dije, mira, Te ves tanto milagro, guapísima. para que nunca digan que les voy a dar lástima. Está buena esa foto. Te ves muy guapa no, pero antes y después. te ves Sí. muy bien, Jaye. Te ves muy, muy bien. Si no, ya estamos aquí con todo, mala hierba, Qué bueno. ¿verdad? Sí. Tengo esa fibra, mi papá, ¿eh? Pues sí. Ese no se raja. Mira, ya puso sí también. Ya hay 2 sí ahí. ¿Y por qué los demás no tenemos sí? Ah, porque ¿Verdad? quieren. Póngalo. Yo ni Se los sé Se poner. van a la configuración, ustedes lo pueden poner en todas sus cosas. Es más, hay una cantidad de grupos de sí, de mucha gente que lo ha adoptado como parte de las fotos en sus perfiles y demás. Muy Yo prefiero el de sí que el de frena. no, Y los colores están iguales a los del PRI nuevo. no, nada que ver. Bueno, Mira la cara, mira la cara, mira la cara, ve la cara. yo Ve, prefiero a Barbón, ve, Claudio Barbón. que a los loquitos de frena. No, está Sí, terrible. no, bueno. ¿Tú qué opinas? Tienes una loquita de frena arriba de tu cabeza ahorita. No, pero Adelita. este hombre, el que está en el Zócalo, Está cañón, ¿verdad? ese sí lo perdimos, o no sé, pero sí está grueso. No, sí sabes, sí, ya lo perdimos hace un rato. Estamos de acuerdo todos. Sí, Muchos de frena escriben para meterse así por México. sí. Sí, no lo dudo. Así es. Lo que pasa No es lo que dudo. mucha gente que empezó con Frena era porque no encontraban otro espacio para participar y estaban desesperados por querer hacer algo por México. Sale Sí por México una opción mucho más plural, más positiva, pues la gente dijo, no, pues ya encontré donde puedo participar.
El martes estuve en casa de Larraqui, que les comenté que iba yo a ir a casa de Larraqui, y su esposa, que es una adorada, me decía que tiene un gran grupo de amigas que justamente estaban participando de una forma muy activa con Frena, y dejaron de hacerlo justamente porque ya se mudaron para acá. Y yo estoy encantada. No, bueno. Sí. Oye, Denise, ¿eres algo de Pepe? Sí, toda la familia ahora sí que somos la misma familia, pero yo lo conocí en campaña. Es un tipo. Ah, mira. Sí, sí, sí. Me tocó estar presente. Sí, estábamos ahí. Ese día conocí a Francisco bueno, a ti no, a ti ya te conocía. Conocí a Francisco ese día. A Francisco, y yo no lo conocí. No te conocí. Estábamos ahí en el Club Rotario, ¿te acuerdas? Sí, Sí. claro. Y estaba Devlin también, nos tocó. Estaba Frank también. En paz descanse, sí. Sí, que en paz descanse. Estaba el papá de José Antonio, Dennis Smith, que es ahora sí que su sensei. Buen hombre. Sí. Dionisio. Familia, ¿no? No me ¿Perdón? sabía de Francisco. La familia Mides de San Luis, ¿no? No, hay una parte en San Luis y hay una parte en la Ciudad de México. Son originarios, ellos cuando llegaron al continente americano estaban en San Antonio y finalmente se fueron bajando, luego unos en San Luis, otros Argentina y otros Ciudad de México. Y bueno, ya ahora ya Vale. todo. Mira, Hay en Campeche también. Creo que originalmente venían de Irlanda, ¿verdad, Denise? Irlanda. irlandeses, sí. Irlanda. Sí, y luego eran dos hermanos irlandeses que luego pidieron e importaron a dos hermanas y se casaron dos hermanos con dos hermanas. Por eso todos somos la misma familia. Porque Son muy descendemos, parecidos. sí, de las dos familias. Ah, pues muy bien. Sí, sí, sí. Hace un rato que no veo a Pepe, man. Un gran tipo. Sí, también anda en Zooms ahí dando conferencias, muy lindo. Sí, es un tipazo. La verdad lo queremos mucho. Sí, Y Olguita tiene un hermano que a lo mejor conoces, o una familia más bien, que a lo mejor conoces. Su papá de Olguita era el arquitecto Ramírez Vázquez. Ya. Hizo la basílica, que hizo el auditorio, hizo Claro. miles de los edificios más importantes de este país. Perdón que los interrumpa, Manuel, ¿quieres checar tu presentación si la puedes, Claro. ¿sí? ¿De una vez? Ahí ya ven la presentación grande, no ven dos láminas y el reloj, No. sino No, la presentación Sí, grande. sí, estamos viendo dos, Manuel. dos, Ah, ¿ves dos? no, Eso es de El current y el next. sí, ahí está. Ahora está perfecto. Ahora ahí está. Perfecto. Muy bien, ya estamos. Perfecto, ok. Vamos a poner a grabar. Ay, Tijuana. Bueno, tengo que referirlo a algún lugar, ¿no? Qué gusto que ya lo haces como sí por México. Ah, qué padre. Qué maravilla. Sí, encantado, con mucho gusto. Mil- Voy a dejar de compartir para que Ahora para voy a... ahora tengamos las Lo presentaciones. hace de Tijuana por mí, no crean que fue así casualidad. Sí, se notó. Tu ¿Viste base de el cariño? operación. Ahí. Bueno, chicos, ahora sí, silencien sus micrófonos. Voy a dejar entrar a todos. Empezamos puntuales, ¿parece? Perfecto. Gracias. A ustedes. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas ustedes por estar nuevamente con nosotros en una conferencia más de Sí por México, una organización de organizaciones y de ciudadanos y ciudadanas que queremos participar de forma muy informada en la vida pública del país.
Pues sean todos ustedes bienvenidos. Manuel Molano, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Él nos va a hablar de un tema que nos preocupa mucho, un tema muy vigente, la recuperación económica. Le paso la palabra a Jaye Jalcot para que nos haga favor de presentar a nuestro querido invitado. Adelante, Jaye, por favor. Muchas gracias, Denise. Bienvenidos todos y bienvenido mi querido Manuel. Manuel trabaja en el IMCO, es el Instituto Mexicano de la Competitividad, desde 2006 y ha ocupado distintos cargos en la institución. Es economista en jefe desde este año 2020. Ha trabajado en el gobierno federal, en organizaciones de la sociedad civil, en la iniciativa privada y ha sido docente. Actualmente es columnista en El Financiero, es consejero de Laureate International Universities, México Unido contra la Delincuencia y en la sección latinoamericana del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, el COMCE. Además es asesor de HR Ratings, agencia de calificación de riesgo, es economista colombiano-mexicano, estudiado en el ITAM, realizado una maestría en Economía Agrícola en la University of London, Imperial College y la School of African and Asian Studies. En su tiempo libre, disfruta mucho el trabajo manual. Está construyendo un Volkswagen 1969, aunque usted no lo crea. Le encanta la electrónica, la computación, la mecánica, la batería, la música, la carpintería y también lee todo lo que se encuentra en las manos y le cae en las manos. Es todo un estuche de monerías, es un querido amigo y brillante y admirado noble ser humano. Y le cedo la palabra a Manuel, que me encanta y te agradezco que nos acompañes esta noche. Gracias, Jaye, gracias, colegas, y gracias, amigos de Sí por México y de Tijuana y de distintos lugares del país en donde nos estemos conectando. Alguna ventaja tenía que tener la pandemia y es que no tenemos que tomar aviones para vernos. Sí están viendo mi presentación en este momento, ¿verdad? Ok, muy bien. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Hoy les quiero platicar de cómo se va a recuperar la economía y cómo podemos pensar en estos temas de recuperación económica. Probablemente puse más láminas en esta presentación de las que normalmente pongo en una sola sesión, digamos, un poco pensando que tenemos tiempo. Yo había programado alrededor de 1 hora y después de eso pues nos podemos seguir platicando y platicar de dudas y preguntas, ¿no? Antes de empezar, aquí hay algunas cosas pues ahí medio legalistoides, pero que pues tengo que decir. Esta presentación es confidencial en el sentido, la estamos haciendo pública a través del internet, entonces no es tan confidencial. No es porque tenga secretos de Estado, pero sí se refiere a una realidad que está cambiando todos los días. Y entonces hay cosas que pueden salirse de contexto. Y entonces sí les pediría que si quieren usar alguna de estas láminas, encantado, nada más platiquemos de en qué contexto meterlas. Les mando los datos, les mando la lámina, les mando los números, lo que sea necesario. Y también aquí algo que me parece importante, ¿no? IMCO es una organización no partidista, es una organización que trata de mantener su neutralidad intelectual y su neutralidad de intereses. De hecho, pues desde el principio, desde que era nuestro director Roberto Newell, por allá en el 2002, 2004, lo que nosotros decíamos es que nos gusta defender principios de una economía libre y de mercado, no intereses, ¿no? Entonces, aquí hay opiniones. Aquí hay cosas que son opinión mía personalísima y que no tienen nada que ver con ninguna de las instituciones donde trabajo o donde soy consejero. Y obviamente, pues también cualquier error que haya aquí no es responsabilidad de ninguna de estas organizaciones, sino simplemente responsabilidad mía, ¿no? Entonces, dicho eso,
No sé si se acuerden, probablemente sí se acordarán porque todos no somos millennials y somos o generación X o boomers, ¿no? Esta película de Mel Brooks que es fabulosa, que se llama Young Frankenstein, ¿no? Que es como un remake de la historia de Frankenstein, pero que supuestamente es un nieto del doctor Frankenstein que llega a Transilvania a hacer exactamente lo mismo que había hecho el abuelo, ¿no? Y entonces está con su ayudante Igor, el ayudante feo de la joroba, están desenterrando una tumba para sacar el cuerpo al que le iban a poner un cerebro para hacer el nuevo monstruo. Y entonces, pues sacan el ataúd, un ataúd enorme, y sale la cabeza de Mel Brooks y dice, esto es un trabajo asqueroso, es un trabajo horrible. Entonces le contesta el ayudante, pero podría ser peor, señor. ¿Y cómo podría ser peor? Pues muy sencillo, si estuviera lloviendo. Y en ese momento se suelta un aguacero espantoso, ¿no? Entonces, siempre las cosas pueden empeorar, ¿no? A mí yo siempre me acuerdo de esa escena cuando estoy siendo muy economista. Los economistas somos parte de esta ciencia abismal, esta ciencia pesimista, y pues normalmente no traemos buenas noticias, ¿no? Aquí tengo el crecimiento de los primeros 2 trimestres del año y el proyectado para el año 2020 de 4 regiones del mundo: Estados Unidos, China, la zona euro y México. Las barras más a la izquierda, más amarillitas, son las del primer trimestre y el segundo trimestre, y la barra más naranjita es la estimación para el año 2020. Entonces, bueno, pues Estados Unidos con una expectativa de crecimiento negativo de alrededor del 5%, 4,5%, 5%. China va a crecer, ¿no? Y estos números vinieron de el compilado que hace The Economist cada 2-3 semanas. En su edición semanal lo van actualizando cada 2-3 semanas. China ya está en alrededor de 4,5% con su pronóstico de crecimiento, pero bueno, pues en ese momento estaba como entre 2,5 y 3. La zona euro con una caída pues cercana al 8,5%, México con una caída cercana al 10%. La caída en el segundo trimestre del año fue verdaderamente brutal, que es cuando la crisis sanitaria destapó todo esto. Y bueno, pues sin lugar a dudas, pues esta es una de las peores, si no es que la peor crisis económica a la cual se ha enfrentado la economía en los últimos 200 años, la economía global, ¿no? Si yo pienso, la última vez que pasó algo así, pues ocurrió en la crisis de 1929, el crack bursátil del 29, y donde las economías empiezan a salir del bache de esa crisis hasta 1933, 4 años después. En Estados Unidos el ingreso per cápita cayó un 31%, en Alemania un 13%, en México un 15%, y así en muchas economías del mundo. De hecho, fue peor el efecto de la depresión de 1929, que tuvo causas monetarias, tuvo causas bursátiles, más que causas de la economía real. Fue peor que la guerra, la Primera Guerra Mundial, ¿no? En la Primera Guerra Mundial no cayó tanto el ingreso como en la crisis del 29. En la pandemia española, en la mal llamada pandemia española, porque no fue española, no se originó en España. Hay muchas teorías de cómo la influenza se volvió tan agresiva en ese año, en el año 18-19. Probablemente es porque los pulmones de mucha de la población, hombres de Europa, estaba afectada por el uso de gas mostaza, ¿no? Que fue la primera vez que se utilizó este tipo de arma química en una guerra, ¿no? España, pues bueno, pues era uno de los pocos países que tenía prensa libre en ese momento. Entonces, todos los periódicos españoles reportaban la influenza como era. En otros países la prensa estaba reprimida, y entonces por eso se piensa que la influenza es española, pero no es española. El chiste está ahí, que entre la entrada al bache económico y el fondo, pues sí hubo una caída en el caso de Estados Unidos de 31% del ingreso, es una cosa brutal, y la recuperación tomó alrededor de 4 años. Entonces, como ya se murió la mayor parte de la gente que vivió en esta época, ya no hay muchos economistas vivos que nos puedan dar
hallazgos de utilidad en esto, pues hay que preguntarle a alguien que haya estudiado este periodo histórico. Y a mí me parece que la principal persona a la que hay que preguntarle es a la doctora Christina Romer, que está, pues, digamos, unos cientos de kilómetros al norte de Tijuana, en Berkeley. Ella es la gran experta global en la Gran Depresión en el periodo 29-33, fue asesora del presidente Obama. Y bueno, pues afortunadamente Stephen Dubner, uno de los autores de Free Economics, piensa igual que yo y la entrevistó, y entonces pues vi o escuché la entrevista en el podcast de Free Economics, y por eso pude hacer esta lámina. Lo que dice Cristina es que no podemos aprender prácticamente nada de la depresión del 29. Y la razón es muy simple. En ese momento la causa de la crisis fue una causa financiera, fue un crack bursátil, las expectativas estaban desbordadas en la bolsa en Nueva York. Muchos americanos pensaban que no iban a tener que trabajar en toda su vida, que iban a poder vivir de sus rentas financieras por las acciones y la deuda que tenían, que habían comprado de distintas empresas en la bolsa. Y pues eso pues no funcionó tan bien, y que pues hoy la crisis es distinta. La crisis económica está causada por una crisis sanitaria, que los fundamentos de la economía global están bien, pero que tenemos que resolver la crisis sanitaria para poder resolver la crisis económica. Esto igual y funciona para Estados Unidos, igual y funciona para Europa. Yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque sí creo que en la crisis de 2008-2009 se salvaron muchos negocios que no tenían sentido. Sí, la recuperación de Obama fue un éxito en términos de que se completó muy rápidamente, pero pues también en una de esas le diste liquidez nueva a negocios que tenían que haber quebrado hace un buen rato, y por eso la recuperación fue débil en términos de crecimiento. Entonces, bueno, pues hay mucha controversia al respecto. Ojalá podamos resolverlo en esta presentación. En el caso mexicano sí hay algo más que la crisis sanitaria, ¿no? Ya venían ciertas cosas funcionando relativamente mal o muy mal, y que nos llevaron a la situación de caída del Producto Interno Bruto en la que estamos ahorita. Se agravaron con la crisis sanitaria, pero ya teníamos esta tendencia negativa, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es donde los economistas nos ponemos densos. Espero no ponerme demasiado denso. Si yo hago un modelo muy sencillo, este modelo básicamente me mide uno de los índices que proyecta el crecimiento mexicano desde el año 2003. El primer punto en la gráfica es el primer trimestre del 2003, y 64 trimestres adelante está nuestra crisis, donde está esa raya blanca vertical, donde se acaban los puntitos y hay esa raya blanca vertical, esa es la crisis, ¿no? Entonces, si yo supongo que esto nada más le pegó a el punto de arranque en el que funciona la economía en cada trimestre, pero que podemos empezar a crecer más rápido, y que eso va a ocurrir simplemente por la transformación que tiene la economía, que es positiva en muchas crisis, pues podemos pensar que en 4 a 6 años la libramos, ¿no? Haciendo supuestos razonables de cómo cambia la estructura económica después de una pandemia tan brutal como esta, ¿no? Ahora, si esto es un accidente en marcha y siguen pasando cosas que no permiten que la economía se recupere, pues lo único que va a pasar es que es un choque permanente para el ingreso de los mexicanos, ¿no? La línea color magenta sería la proyección del crecimiento después de esto, y pues simplemente nunca regresaríamos al punto en el que estamos, ¿no? Entonces, si eres muy optimista, pues esto dura 4 a 6 años. Si eres muy pesimista, pues esto es un choque permanente y jamás nos recuperamos. Yo trato de ser optimista, trato de ser el economista optimista, y creo que sí hay manera de recuperarse, y creo que ahorita vamos a platicar un poquito de eso y cómo podemos lograr esa recuperación, ¿no? Ahora, regresar a la línea roja, que era la trayectoria que teníamos, donde crecíamos 2,5%, 2.8%, no es suficiente. Y ahora también esto es curioso, fíjense cómo a México le pegan las crisis
justo antes de que ya íbamos a empezar a hacer cosas interesantes. Si ustedes ven la proyección de esa curva, ya empezaba en una tendencia exponencial. Yo lo que hubiera esperado para los siguientes 4 o 5 años, si no hubiéramos tenido esta crisis, que hubiéramos empezado a crecer más, hubiéramos empezado a crecer alrededor del 3,5, 4%. Ahora, no solamente la crisis sanitaria, también hay otras cosas que son autoinfligidas, y lo más importante de lo autoinfligido está resumido en esta gráfica. Este es otro índice, es un índice que calcula el INEGI, que mide la inversión, es un indicador de la inversión fija bruta, y la línea gruesa amarilla que está en medio es la inversión general. Entonces, ¿cómo podemos leer esto? Bueno, si en enero de 2019 toda la economía invertía 109 pesos, como está ahí en esa gráfica, en abril de este año ya estábamos invirtiendo 63. Y bueno, aquí está en todo lo que se descompone: partes residencial, construcción no residencial, partes maquinaria y equipo fabricada en el país, partes importación de maquinaria y equipo. Pero el colorín colorado ahí es que pasó algo, y pasó algo desde antes, desde enero del 2019, en donde venía cayendo de manera sistemática la confianza de los inversionistas. Y esto puede tener que ver con la cancelación del aeropuerto en Texcoco, con la cancelación de la cervecería en Mexicali, con la política energética que ataca al mercado naciente, todavía incipiente, de empresas que iban a competir pues con Pemex, con la CFE en distintos rubros, en la generación eléctrica, en la venta de hidrocarburos refinados. Ahí tenemos un problema, ahí esa parte no está funcionando tan bien, ¿no? Y aquí normalmente me regreso a este economista. Es un economista ultraliberal de la escuela austriaca, fue contemporáneo de Keynes. ¿Por qué no fue tan popular como Keynes? Bueno, pues porque Keynes era un rockstar en el momento. A los gobiernos les encantaba que Keynes les dijera: vamos a gastar muchísimo y a subir la deuda para sacar a las economías de la crisis. Estoy hablando de la crisis del 29-33. Quizás el mundo no está ni en la visión de Hayek ni en la visión de Keynes, sino un poquito en medio. Y la visión de Hayek era distinta. Hayek lo que decía es que tenemos que analizar en qué estaba invirtiendo la economía antes de la crisis. ¿Por qué? Porque las crisis se generan por inversiones que no generaron lo que tenían que generar, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que no aumentó ni el acervo de capital, ni de trabajadores, ni de nada. No se elevó la productividad, no cambiaron los incentivos de los agentes económicos, no hicieron ninguna disrupción de mercado. Y entonces, pues cuando destinamos una cuarta parte o una quinta parte del ingreso de todas las familias o de todas las empresas a invertir en cosas que no sirven para nada, entonces lo que podemos esperar es que eventualmente nos metemos en una crisis, ¿no? Y mi hipótesis es que México, en las crisis, antes de las crisis, después de las crisis, tiene problemas de cantidad y de calidad de la inversión. Entonces, ¿deberíamos hacerle caso a pie juntillas a Hayek? Probablemente no. Deberíamos hacerle caso a Keynes a pie juntillas y que el gobierno gaste en lo que sea, en hacer zanjas, en declarar la guerra, en hacer lo que le dé la gana. No, tampoco. Sí es importante que el gobierno gaste e invierta en los momentos de crisis, porque el gobierno tiene una visión de largo plazo que no tenemos los demás. Los demás en la crisis básicamente no tomamos riesgos y lo que tratamos de hacer es pagar nuestras deudas. Pero pues también hay que invertir en cosas que valgan la pena y que nos puedan poner en una mejor trayectoria de crecimiento, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde está la evidencia de esto? Estas gráficas en la jerga estadística se llaman histogramas, son gráficas de frecuencia. ¿Cómo podemos interpretar esta gráfica, ¿no? Yo aquí tengo la inversión fija en Estados Unidos y en México, la de Estados Unidos en azul, la de México en rosa. En la horizontal tengo el porcentaje del ingreso nacional que se invirtió y
en la vertical tengo el número de años en donde pasó eso. Entonces, ¿cómo leo esta gráfica? Pues en la mayor parte de esos 50 y tantos años, ¿no? Estados Unidos invirtió entre 22 y 23% del Producto Interno Bruto. En la mayor parte de esos 50 y tantos años, México invirtió entre el 18 y el 20% del Producto Interno Bruto. Entonces, bueno, no solamente es un tema, ahí ya tenemos que es un tema de cantidad. En general, la curva de los americanos está más hacia la derecha, invierten un porcentaje mayor de su ingreso. Pero no solamente es eso, sino también vean la volatilidad, ¿no? México en sus peores años invierte 14% del PIB, eso no pasa en los Estados Unidos. México en sus mejores años invierte, y eso probablemente son 2 años, invierte 26% del PIB. En Estados Unidos tampoco pasa eso. ¿Qué pasa? Bueno, pues que nuestro retorno es más incierto. Invertimos en cosas que no generaron tanto retorno, le pegamos unas veces sí y otras no, más no que las que sí. Y entonces, bueno, pues eso te explica por qué tenemos una curva de crecimiento más volátil y una curva de inversión más volátil. Es un tema de cómo planeas esas inversiones, de en qué inviertes, cuál es el retorno de esas inversiones, cómo reinviertes el capital. Ahora, para ser justos con México, igual no hay que compararlo con Estados Unidos, vamos a compararlo con países que estén en un nivel parecido en la región. Bueno, pues está, por ejemplo, aquí Colombia y Perú. En el caso peruano, pues es brutal, porque lo que vemos es que en 25 años ellos invirtieron entre 20 y 25% del PIB, y eso te explica por qué Perú de repente crece al 9% y por qué Perú de repente crece al 8%, y ahorita en la crisis, bueno, si está en una crisis profunda, pero se espera que el año que entra Perú empiece a crecer. El caso colombiano invierte menos que México y con un rango parecido al mexicano. Sin embargo, hay crecimiento en Colombia, y eso se puede deber a 2 cosas: o calidad de inversión, o que también probablemente Perú y Colombia están en otra etapa de desarrollo económico. Siguen siendo exportadores de mano de obra no calificada, siguen siendo exportadores de materias primas, y entonces, pues bueno, pues ese es un negocio más sencillo, donde las ganancias se pueden obtener más fácilmente. México está atrapado entre 2 mundos. México no tiene lo necesario para competir con Corea del Sur, pero tampoco ya está en los mismos negocios que los peruanos y los colombianos. Entonces eso probablemente nos genera un problema de ahora en qué invierto y ahora cómo crezco, ¿no? Dicho eso, también es posible que seamos una economía relativamente grande, y entonces sería injusto comparar a Colombia con México. Podríamos comparar a Colombia con el centro de México, con el sur de México, y entonces eso nos daría una mejor idea. En una economía más pequeña es más posible que las condiciones sean más homogéneas y que las inversiones en general den un buen rendimiento, ¿no? Pero luego hay otros casos, es Alemania, ¿no? Y también entre 1960 y 2018, en Alemania típicamente invierten entre 22 y 24% del PIB, y luego invierten muchísimo más. Por debajo no hay casi nada. En el caso mexicano, pues la curva está más sesgada hacia los números bajos, hacia invertir 18% del PIB, 20% del PIB. Y esto quizás lo único que tienes en los alemanes distinto es confianza, porque el sistema de derecho funciona, porque las leyes sirven, porque los alemanes además ahorran un montón. Ellos no se endeudan para invertir, sino normalmente lo que hacen es invierten después de que ahorraron, y eso hace toda la diferencia del mundo. Por eso la gente prefiere comprar bonos del Tesoro alemán, por eso son países donde el porcentaje del ingreso que se invierte es mucho mayor. Ahora, si yo lo veo en el caso mexicano y veo cuánto invertimos como porcentaje del PIB, pues fíjense cómo antes de las crisis tenemos ahí bonos de inversión, ¿no? La del 74-76, ¿no? Llevábamos algunos años desde el 70 en donde la economía ya no estaba creciendo como antes, y entonces el presidente Echeverría se lanzó en planes de inversión súper ambiciosos, ¿no?
de repente decían, oiga, presidente, pues necesitamos un puerto en el Pacífico. Y decía, bueno, ¿por qué uno? Hagamos 3, ¿no? Y metámosle dinero también a Acapulco y Entonces eran épocas en las que no había un análisis realmente de costo-beneficio. Digo, el chiste de la época, no dudo que se haya acercado a la realidad, pero el chiste de la época, al menos en el sector agrícola, era que no queden sin sembrar ni los caminos, ¿no? Digo, pues, si siembras los caminos, pues cómo vas a sacar la producción de donde está, ¿no? Entonces, pues ese era el sexenio de Echeverría, ¿no? Luego, antes de la crisis de 81-83, en el sexenio de López Portillo, pues también hubo un impulso brutal donde México se endeudó para invertir en el sector petrolero. Llevamos la inversión fija bruta de 19% del PIB a casi 25%, y se nos fue al demonio, ¿no? Luego, otra vez, en 94-95, estas expectativas desbordadas que pensábamos todos que íbamos a ser del primer mundo con el Telecán y con las reformas liberales del presidente Salinas, y estas reformas desbordadas no se acompañaron de una reforma de tipo de cambio a tiempo, y no se acompañaron de una reforma a los mercados de crédito. El presidente Salinas, a pesar de que era muy ambicioso en la parte de comercio exterior, era muy conservador en la parte del sector financiero. Él pensaba exactamente igual que Margaret Thatcher, que el sector financiero y el sistema de pagos no podía estar en manos de extranjeros, porque era un riesgo de seguridad nacional. Y entonces, pues simplemente no pudimos darle impulso a esa burbuja, y de repente en 94 se nos cayó la economía. Y en 2008, 2009, pues también un poquito ahí. Antes de eso está, y quizás habría que mencionarla, la mini recesión del inicio de la administración Fox, 2000-2001, pasó algo parecido. El chiste está en que si yo junto los datos de crecimiento con los datos de inversión, aquí la inversión en esta gráfica está en azul, el crecimiento del PIB está en amarillo. Fíjense cómo en el desarrollo estabilizador que tanto le gusta al presidente López Obrador, pues mientras más invertíamos, menos crecíamos, ¿no? Luego vinieron las grandes crisis y la gran debacle de cómo pagar la deuda petrolera de México. México empieza su proceso de apertura en 86-87, y sí hay ahí crecimiento, algunas veces alineado con la inversión, otras veces como en espejo, pero donde ya es muy claro es a partir del 2008-2009, donde invertimos, mientras más invertimos, menos crecemos. Y pareciera que es una situación de espejo, ¿no? Entonces, esto tiene muchas lecturas. Una es, otra lectura también, es que somos un país enamorado del concreto. Nos encanta andar comprando fierros y haciendo explanadas de concreto, cuando probablemente tendríamos que estar pensando, como Corea, en invertir en capital humano, en patentes, en conocimiento, en desarrollo de ciertos sectores, ¿no? Ahora, esto de estar viendo el pasado de 2019 para atrás luego no ayuda tanto. Entonces, en INCO desarrollamos este índice, que es un índice que mide la demanda por capital en los sectores económicos. Lo que hacemos es hacer un promedio de la cotización de todas las acciones de un sector en todas las bolsas del mundo para los últimos 10 años, ¿no? Y eso nos puede dar datos de cómo está la crisis actual. Entonces, esta gráfica es muy interesante. Estas son las empresas que venden por Internet. Fíjense cómo en el 2009 estas empresas valían el 9% de los valores máximos que habían alcanzado en el mercado en algún momento, y tuvieron ahí pues sus momentos de subida y bajada, pero fíjense lo que pasó con ellas a partir del 2020. Se dispararon los valores de las empresas de venta por Internet hasta el 50% de sus valores máximos. Entonces, quiere decir que, bueno, pues ese canal de distribución se convirtió en el canal favorito, en el ingenioso, y que probablemente si no estoy vendiendo ahorita, es porque seguramente no estoy en la distribución por Internet, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, las tiendas departamentales, este es el sector de todos los Palacios de Hierro, Neiman Marcus, KDW alemán, todas las tiendas departamentales del mundo, Harrods, ¿no?
lo que encontramos es que, bueno, sí, este sector vio mejores momentos en la última década, alrededor del 2011, con 60% de sus valores máximos, en un boom de esa industria en 2015, 2016, pues igual, muy buenos valores, pero así como el mall se llevó al Main Street en Estados Unidos, el Internet se llevó al mall. Y entonces vean lo que ha pasado con este sector a partir de la crisis sanitaria y del 2020. Se cayeron los valores de las acciones y no está funcionando. Ahora, no es solamente que si voy al Palacio de Hierro igual y me contagio, porque la gente sí está yendo, pero está yendo a lugares baratos. Y vean, es las tiendas de descuento. Estas son todos los sectores pues que venden barato, ¿no? Los súpers de descuento y las tiendas que están enfocadas a un público que tiene una restricción presupuestal fuerte. Ahí las acciones están cerca del 70% de sus valores máximos, lo cual yo diría que pues, ese es un sector que está experimentando un verdadero boom en este momento, ¿no? ¿Qué más está pasando? Bueno, los bancos, esta es la banca múltiple global, todos los Citis y los BBVAs y los Santanderes y Banks of America y etcétera, que son los que están en muchos mercados, captan recursos del público, pero también prestan, pero también estructuran deuda, pero también manejan activos de riqueza para clientes de alto poder adquisitivo. El contagio no le ha llegado a estos, ¿no? Y los valores de sus acciones están bastante bien, están bastante razonables. Quizás las reformas de la era post-Obama, relativamente conservadoras, donde si los bancos empiezan a tener préstamos malos, tienen que capitalizar, tienen que aumentar su cociente de reservas muy rápidamente, pues ayudó a que este sector no se cayera. Las instituciones financieras que se dedican solamente a servicios de crédito, así están por la calle de la amargura. Y vean la gráfica, o sea, sí se están recuperando, pero no llevan ni la mitad del camino de recuperación, al menos en términos de lo que valen sus acciones, lo que vale su deuda, ¿no? Este es un sector que a mí me preocupa mucho. En INCO estamos trabajando en cómo influyen estos sectores en la economía de los estados y vamos a presentar algo en las próximas semanas que va una fábrica de perfumes y tengo que tener demostradores y demostradoras en todas las ciudades del país, pues no voy a ponerme a contratar en Tijuana y en Morelia y en Mérida y en Veracruz. Tengo que trabajar a través de alguna de estas empresas de staffing, de servicios de personal. Entonces, esta es una que hay que observar muy bien y que hay que tener mucho cuidado con las reformas que vienen de la 4T para prohibirlo, ¿no? Y bueno, pues aquí hay otra que es muy interesante, ¿no? Estas son una clase que se llama instrumentos científicos y técnicos, ¿no? Por eso que existen, porque o no hay suficientes empresas que coticen en bolsa, o empresas que tienen otra fuente y no están en los instrumentos bursátiles de deuda. Pero esta es una muy buena aproximación al sector científico. Y fíjense cómo sí se está recuperando y está recuperando de manera muy importante. Yo coincido con Luis de la Calle cuando dice, Luis, que es un falso dilema esto de nos recuperamos de la pandemia o recuperamos la economía. No. Lo que se ha generado es una carrera por encontrar la vacuna y por encontrar opciones de tratamiento y por bajar los costos de las opciones de tratamiento. Hoy en la mañana escuchaba yo a una colega de uno de los índices liberales en los Estados Unidos diciendo, pues ahora lo que hay en Estados Unidos es oferta de respiradores. ¿Sí? Ya no necesitamos respiradores de uso hospitalario para intubar pacientes. Ya hicimos demasiados, ¿no? El mercado responde y responde con innovación y responde con cambios. Y lo que tenemos que hacer es populista, machista, ¿no? Con desprecio a la ciencia. Por eso me tomé prestado
este cartón del New Yorker en donde está esta joven mujer dando una conferencia de algo que se ve como física cuántica, y ahí levanta la mano un compa y dice, déjeme interrumpir su plenaria con mi única inspirada interpretación sobre lo que está usted diciendo. O sea, realmente el liderazgo político le está pegando al sentido común, le está pegando a la ciencia. Los líderes fuertes golpean a las instituciones. Lo de Trump es verdaderamente inusitado, ¿no? Yo creo que desde las elecciones de principios del siglo XIX en los Estados Unidos no había una controversia respecto a si la elección la había ganado uno u otro candidato. Y lo peor es que en el caso de Trump todo es inventado. El cuate inventó un fraude exactamente igual que el presidente López Obrador en sus intentos del año 6 y del año 12, ¿no? Los votantes están desconectados, les da igual, dan el statu quo por dado. Ellos piensan que el mundo era así de maravilloso como es ahorita y que así fue siempre y que la política no importa. Han hecho que los hechos no importen, ¿no? Y entonces si mi mamá y mi hermano deciden que ellos pueden curar gente imponiéndole las manos, esto es un hecho real, disculpen, de verdad, en todas las familias hay uno, en la mía hay dos. Y hay gente que les cree, ¿no? Y hay gente que piensa que pues sí, que eso es así. Y cuando les dices, oye, pues te vas a meter en un problema, estás ejerciendo la medicina sin licencia, ojalá no estés cobrando porque eso no se hace, ¿no? No debes decirle a la gente estas cosas, la gente no se ofende, porque ellos piensan que ese es el conocimiento. Entonces, redes contra medios, Joe Sixpack contra los expertos, la ciencia contra la superstición, es como si hubiéramos dado un brinco en el pasado de al menos de 100 años, ¿no? Y bueno, pues estos señores, pues ¿qué tienen todos en común? Todos llegaron por el voto popular, algunos desde la izquierda, algunos desde la derecha. Ahí están AMLO, Trump, Boris, que Boris me ha parecido muy sensato últimamente en cómo ha manejado el tema de la elección americana, francamente me sorprendió. Víctor Orbán, el húngaro, y bueno, así muchos más. Y si es la calidad de los líderes, pues imagínense la de los subordinados. Y aquí tenemos al compañero Ackerman, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que realmente es como un ideólogo de mucha de la gente que apoya al presidente López Obrador y conecta emocionalmente muy bien con toda esta gente, ¿no? Entonces, está completamente enloquecido, tiene unas teorías completamente absurdas de cómo funciona el mundo, pero hay mucha gente que se identifica con eso y lo sigue. El otro es Steve Bannon. A Steve lo está bajo proceso judicial con una probabilidad muy alta de ir a la cárcel por malversación de fondos. Este fue el fundador de Breitbart News y este fue el que creó toda esta teoría hipernacionalista de que los blancos de los Estados Unidos estaban perdiendo terreno cultural y que ha alimentado pues, otros movimientos populistas como el de la señora Le Pen en Francia o como el de Jörg Meuthen en Alemania, ¿no? Realmente hay nuevos movimientos políticos radicales. Sí, estoy de acuerdo que la salida de Trump les quita viento de cola a todos estos movimientos radicales, pero no podemos por un instante suponer que las bases populares y las estupideces, porque no hay otra manera de llamarlos, que alimentan estos movimientos, no van a seguir ahí. Va a haber mucha gente que va a seguir comprando estas cosas. Digamos, creo que aquí es cuando nos hizo crisis la reforma educativa progre, por decirle de alguna forma, del siglo XX en la mayor parte de los países del mundo. El caso mexicano, los profesores mexicanos son profesores que podrían estar en la extinta Unión Soviética. Entonces, haber educado a toda la gente con estas ideas socialistas, etcétera, nos está pegando porque sí hay una base de apoyo popular de gente que no le cree a los empresarios, que no le cree a los funcionarios de gobierno, que no creen en la ciencia y que simplemente piensan que puede haber un mundo hiperregulado por el Estado donde las cosas funcionen mejor. ¿Qué errores estamos cometiendo en las sociedades? ¿No? Uno de los
primeros es que entendemos muy poco de qué tan complejos son los asuntos públicos. Una que estamos haciendo mal es que estamos buscando líderes en lugar de construir instituciones. Y no solo eso, no estamos castigando lo suficiente al que destruye o al que llega a destruir, a golpear instituciones. Creemos que el gobierno se tiene que refundar con cada cambio democrático. Yo realmente con que las funciones básicas del gobierno continuaran y con que no tuviera yo que hacer cambios sorprendentes en cada administración, creo que con eso sería muy bueno. Hay una falta de consensos básicos en asuntos de política pública entre gente que cree que la recolección de basura en México es responsabilidad del presidente de la República, hasta temas tan sencillos como si el Estado me debería dar un empleo, o si debería yo buscar un empleo en el mercado laboral privado, o si debería yo crearme mi propio empleo, ¿no? Una desconexión deliberada con los líderes y el Estado, un tema como de no oigo, tengo orejas de pescado, y un entendimiento limitado de las capacidades que tiene la democracia. Federico Reyes Heroles, y lo puse ahí en una caricatura más bonita porque me parece que es como un ser de luz, Federico, lo admiro mucho. La democracia no nos va a dar líderes perfectos, nos va a ayudar a eliminar las peores opciones. Federico dice y repite eso en cada conferencia que le he oído, y tiene toda la razón. De aquí no van a salir ángeles que nos gobiernen, sino lo que tenemos que hacer es eliminar a los más malditos, a los más loquitos, a los más terribles, ¿no? Ahora, también tenemos un problema, y es que en la era de la posverdad y en la era de los medios hiperestresados que necesitan vender noticias, y en la época de las Cassandras de Facebook y de Twitter, pues pensamos que el mundo está peor que nunca, y no es cierto. Estos son datos de una página que les recomiendo mucho, se llama Our World in Data. Esta es una página curada por profesores de la Universidad de Oxford. Aquí lo que les tengo es la gente que vivía en pobreza extrema entre 1820 y el 2015. Y vean la disminución tan dramática que hay en la pobreza extrema. Pobreza extrema, ¿no? Esto, estamos hablando de $1.90 en dólares internacionales fijos al año 2011, comparables en el tiempo, ¿no? Pues sí, es una pobreza muy, muy extrema, pero pues ese número ha caído muy importante. ¿Por qué? De manera muy importante. ¿Por qué en México decimos la mitad de la población es pobre? Bueno, pues porque tenemos una medida de pobreza más ambiciosa. Si no tienes características en el hogar de ciertas comodidades, y si no tienes cierta formación de estudios, y si no tienes acceso a la seguridad social, y si no tienes acceso a una pensión, y si además tu ingreso está por debajo de una línea de pobreza que está muy por arriba de esta, entonces México, el Coneval, te clasifica como pobre. Y bueno, pues sí, probablemente la mayor parte de los mexicanos no tiene los 50, 60 mil pesos mensuales que necesita una familia de 4 para tener una existencia relativamente digna en el tiempo moderno, que puedas educar hijos y vestirlos y que tengas adecuados servicios de vivienda y etcétera. Pero este número, la pobreza extrema, sí ha caído. Y esto es resultado de 2 revoluciones. Una revolución en la medicina y la revolución industrial. Y la revolución industrial, que es la base del capitalismo, ¿no? Entonces, quizás tendríamos que cambiarle el número o tendríamos que cambiarle el nombre al capitalismo, y ya le deberíamos llamar innovismo o la ciencia o el sistema de las invenciones, pero sí creo que hubo un efecto, y un efecto muy importante en cosas como la pobreza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este viene del libro de Pinker que se llama Better Angels of Ourselves. Es un libro muy bonito que les recomiendo ampliamente leer. En las sociedades antiguas era mucho más fácil, mucho más probable morir asesinado. En el México antiguo, el presidente entroniza, ¿no? Digamos, en lugar de hacer ceremonias con chamán y con copal en Palacio Nacional, lo que debería hacer el presidente es caminar unos pasos hacia donde está el Templo Mayor, y pues tendría que desollarse ahí algunos enemigos, ¿no? Sacarles el corazón y aventarlos por las escalinatas para que tuviéramos el look and feel del México antiguo. Ese era el México antiguo. Era un México en donde pues podía llegar uno de los sacerdotes y decir, Manuelitzin, la más bonita de tus hijas es para la diosa Coyolxauhqui, y bye, ¿no? No la volvías a ver nunca en tu vida.
La Francia, después de la Revolución Francesa, entre 1800 y 1899, 3%, ¿no? Muy violento, casi como el México antiguo. Europa Occidental, entre 1600 y 1699, 2%. Estados Unidos y Europa, durante la primera mitad del siglo XX, 1%. Y el año 2007, en el año 2007, entre batallas y violencia de una persona, pues estás hablando del 0.04% de la población. Digo, obviamente, pues cuando oímos las cosas terribles que ocurren de secuestros y de asesinatos amplificadas por los medios, pues tenemos una idea de que la frecuencia de estas cosas es mucho mayor de lo que en realidad es, pero en el tiempo esto se ha reducido y es consecuencia del Estado moderno. Seguridad, salud y educación mejoraron, y entonces, ¿qué pasa con la tasa cruda de muertes globales? En 1960 era 18 por cada 1,000 habitantes al año, después ya eran 8, ¿no? Y es una tasa que sigue relativamente estable, pero sigue a la baja. Perdón, me regresé. Ahora vean la mexicana, ¿no? En el caso mexicano, en 1960, nuestra tasa cruda era pues casi una tercera parte menor que la tasa global. En 2000 llegamos como a nuestro valle, como a 5 por cada 1,000 habitantes, y luego pues ya otra vez se está subiendo, y esto pues, tiene que ver con nuestras deficiencias de sistema de salud, con nuestras deficiencias de sistema de justicia. Es una tendencia que tiene que preocuparnos, pero el tema aquí es que pues estos cambios hay que analizarlos en plazos largos, porque de otra manera te llevas la idea equivocada de mi pobre esposa que ve el Twitter en la mañana y piensa que realmente el mundo se va a acabar, que tenemos que encontrar un lugar en la luna o en algún lugar así, ¿no? Cobertura de educación global también creció. Esta es la población mayor de 15 años, la tasa de analfabetismo. Si se acuerdan, uno de los fundamentos de Voltaire y de los ilustrados del finales del siglo XVIII es que había que democratizar el conocimiento, porque en la medida en que la gente no supiera leer y escribir, pues iba a ser muy manipulable, ¿no? Yo creo que Voltaire no se imaginó a los analfabetas funcionales que nos crea tener un sindicato de educación como el que tenemos en México, pero vean lo que ha pasado en el mundo. El casi 85-87% de la población mundial en 1800 no sabía leer y escribir, mayores de 15 años, claro, ¿no? Y ese número se ha reducido a menos del 18%. Entonces el mundo mejora. El cambio ocurre a una tasa que no podemos ver a lo largo de nuestras vidas. Y entonces aquí yo hago la pregunta, ¿la sociedad necesita cambios radicales o necesita cambios incrementales, poquito a poco? Como lo ponía Juan Pardinas, que siempre me robo esta frase de Juan porque es genial. Ya ven cómo es Juan, que es muy bueno para en una frase captar una imagen, en una imagen decir lo que tiene que decir. ¿Qué necesita México? ¿Una reforma o una revolución? ¿Necesitamos un cambio así brutal, radical o pequeñas reformas? Y pues para esto podemos pensar en varios ejemplos paradójicos. Axel Kaiser publicó un libro recientemente con Gloria Álvarez, no me acuerdo si fue en ese o en el anterior que hizo Axel solo. Él habla del caso argentino, como desde que llegaron los peronistas en los 40 del siglo pasado en Argentina, se fue destruyendo la capacidad de generar riqueza de ese país de una manera brutal. Le pedí a Axel que me preste esa gráfica, vamos a ver si se deja, ¿no? Pero en algún momento en el gobierno de Macri pues me invitaron, ¿no?, a platicar con la gente del gobierno. De hecho, había una audiencia programada con el presidente, pero el presidente no nos quiso recibir. Acabamos hablando con el ministro y el viceministro de Economía. Entonces, pues nosotros tenemos un modelo en INCO que se llama modelo de equilibrio general. Es una cosa bastante esotérica, pero básicamente te permite mover distintas palancas y ver qué pasa con la economía de un país y la economía global. Entonces, si Argentina tuviera política fiscal e impuestos más competitivos con Estados Unidos y Canadá, le agregaba casi un punto porcentual adicional por año a su tasa de crecimiento. Hay que pensar que Argentina es un país que tiene impuestos a todos, de todo tipo. Hay un impuesto al cheque.
Hay un impuesto por girar un cheque. Es una locura, ¿no? Luego hay otra parte que es desmantelar subsidios a la producción. En Argentina todo está subsidiado. Si haces camisas o vasos, hoteles o lo que sea, todo se subsidia. Entonces, si desmantelas eso, tienes casi otro punto adicional. Y apertura comercial te da un cachito adicional. No te da mucho más. ¿Por qué? Porque Argentina está lejos de casi todo. Y entonces tiene problemas en el comercio internacional porque no es tan rentable exportar e importar desde Argentina. Pero sí te aporta algo. O sea, en general esto te podría dar 2 puntos adicionales de crecimiento. 2 puntos adicionales de crecimiento es un chorro. Es algo que permite que un país tenga un destino completamente distinto 20 años después que si no hubiera tenido esos 2 puntos adicionales. Es como el interés compuesto. Es un cachito de tasa que hace un chorro de diferencia en tu pensión final, ¿no? Entonces, el problema es que ellos están como atrapados porque si toman ciertas medidas, si son, por ejemplo, muy aperturistas, si hacen una apertura total, pues eso le genera un poco más de consumo a los hogares, porque los hogares van a tener teles más baratas y ropa más barata y etcétera, pero en el corto plazo van a perder casi el 70% de su estructura productiva, que no puede vivir sin los subsidios, ¿no? Por otro lado, si te metes en la parte de política fiscal, pero no abres tanto la economía, hay menos beneficio en el consumo de los hogares, pero pierdes menos del Producto Interno Bruto. Un porcentaje menor del PIB se ve afectado, ¿no? Entonces, el chiste está en que no nos metamos en una encrucijada como la de los argentinos, donde 60 años después ya no saben qué tienen que hacer, ¿no? Antes de la elección donde eligen a Fernández, estuve en Argentina con mi esposa, tomamos un taxi y el taxista nos decía, che, es que yo trabajo, ahora tengo que trabajar 9 horas diarias, antes trabajaba yo entre la 1 y las 4 de la tarde, dormía el resto del día y salía para la cuenta. Entonces, realmente es imposible que con ese tipo de incentivos pueda salir una sociedad adelante. Y mientras más te metes en un esquema social en donde la gente siente que no es necesario trabajar para subsistir, peor, porque después de muchos años, como Cuba, ya no saben qué tienen que hacer para trabajar, ya no saben qué tienen que hacer para progresar, se atrofia esa parte del cerebro humano, ¿no? Ahora, México ha construido instituciones muy sólidas, hay algunos ejemplos, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, que tiene un servicio de carrera real, el INE. O sea, ya quisieran en Estados Unidos, después de esta elección, tener nuestro INE. Nuestro INE trabaja con Big Data y con muy buenas encuestas de salida, puede dar pronósticos mucho más precisos de cuando acaba una elección. Ejército. México construyó un ejército de paz, que para lo único que creo que teníamos que tenerlo y que me parecía la única función útil, era para el tema de desastres naturales, el plan de N3. Y es un ejército que se está destruyendo, se está pervirtiendo. Están poniéndoles cada vez más cosas, están poniendo a hacer negocios de construcción, básicamente para tenerlos amarrados, para que los generales tengan cola que les pisen. Y eso es un tema muy complicado. Las universidades públicas y privadas. En México, la UNAM existió 300 años antes de que tuvieras una universidad buena en la costa este de los Estados Unidos. Entonces, ahí creo que hay una institución que es una cosa increíble, pero también la educación privada ha mejorado mucho y tienes universidades verdaderamente de clase mundial. El servicio exterior, la diplomacia mexicana también es de primera, ¿no? Sin embargo, pues hemos sido muy gradualistas, somos muy cautos, ¿no? Por ejemplo, la apertura comercial no la hicimos lo suficientemente rápido. Entonces, los AMLOs de este mundo y los sindicatos de este mundo acabaron culpando al libre comercio de la falta de crecimiento, cuando es muy fácilmente demostrable que las regiones del país que más comercian son las que más crecen. Entonces, digo, ¿para qué nos hacemos cuentos, no? Dejamos intactas estructuras como los sindicatos, estructuras de gobierno que nos siguen pasando la factura, que quieren vivir del rentismo y que quieren vivir muy bien sin producir y sacándole una renta a la economía. Tenemos que entrarle a esa parte. No generamos consensos amplios para las reformas, creímos que no era necesario.
Mi queja con la administración Peña es que hizo sus reformas a billetazos. Y de hecho, pues AMLO dice, bueno, pues esa es la prueba de la corrupción y es la prueba de que esas reformas no eran convenientes para el país. Pero no, no necesariamente. Lo que pasa es que sí, más que billetear diputados, senadores, había que convencer diputados, senadores. Es un trabajo mucho más difícil, ¿no? Soberbia de la clase gobernante sobre la resiliencia de la economía y el electorado. Es esta frase maravillosa de México aguanta lo que sea. No, México no aguanta lo que sea y ya estamos llegando al límite de lo que puede aguantar el país. Y una moral pública frágil que nos llevó de la cleptocracia, un gobierno de rateros, a la caquistocracia, un gobierno de ineptos, un gobierno pues, básicamente de inútiles, de gente que no sirve para nada, que nunca ha administrado un negocio, que no ha logrado realmente nada en su vida fuera de la política, ¿no? Han saboteado el marco jurídico, pero no lo han cambiado sustancialmente, lo cual es una paradoja. Están saboteando el marco jurídico en energía de manera muy notable, pero no quieren hacer una reforma constitucional. Hacen un memorándum del presidente ordenándole cosas a los reguladores, pero no cambiando las leyes. Lo mismo en Hacienda, en política exterior, en democracia, en política social, en constitución. ¿Cuáles son las características de esto? Pues normalmente capturan la institución, la colonizan con puro zopenco que básicamente no está preparado para ser el regulador de un sector complejo como energía o como telecomunicaciones. Manejan estas instituciones de manera demagógica, dando noticias a la gente pues, que todo lo que se hizo en el pasado estaba mal, con muy clara incompetencia, políticas inconsistentes, políticas ultra radicales, ideológicas, poco pragmáticas. Sin embargo, creo que hay un enorme potencial para la reconstrucción. La Constitución no ha cambiado, muchas de nuestras leyes no han cambiado, y entonces eso me da esperanza. Ahora, ojalá no les demos ideas, ojalá en los próximos 3 años, 4 años, no hagan cambios en el marco jurídico. Es muy importante la elección intermedia del año que entra, ya está a 6 meses. Y tenemos que encontrar la forma de que haya un Congreso que se les oponga y que no cambie las leyes en lo básico, en lo que hemos logrado en los últimos 30 años, ¿no? También hay daño permanente en sectores como educación, salud, ecosistema político, ciencia, energía, seguridad, reputación global. Ahí ya le dieron en la torre en serio a cosas de a de veras. Ahí la percepción ciudadana se deterioró, destruyeron instituciones, cambiaron de manera sustantiva la forma de operar, los inversionistas nos perdieron totalmente la confianza, hemos empoderado grupos opuestos totalmente al progreso y en estas partes nos va a tomar décadas reconstruir. También hay un efecto ahí importante. Y entonces, bueno, pues también hay otro tema, ¿no? La recuperación económica va a empezar, y va a empezar en muchos estados, porque dije 4 a 6 años, pero no dije en qué estados. Hay estados donde va a tomar 1 año, hay estados donde va a tomar 1 década. Y entonces va a haber una cierta recuperación cerca de las elecciones, y yo me pregunto, ¿va a haber voto de castigo para el grupo de AMLO? ¿Prevalecerá esta memoria de corto plazo sobre la memoria de 4 años muy duros? ¿Puede extenderse el daño a las instituciones? ¿Qué tipo de oposición va a construir México en los próximos 4 años? ¿Cómo se van a reinventar los partidos tradicionales como PRI, PAN y PRD? Veo con muy buenos ojos que todos estén aglutinándose alrededor de una fuerza como Sí por México. Ojalá podamos consolidar oposición. La gran ventaja que tuvo la izquierda bajo AMLO es que consolidó su postura como oposición. Y todos los demás nos dividimos. Todos los demás se dividieron. Entonces, ahí tenemos un problema. Tenemos que encontrar puntos de consenso con los que realmente quieren reformas graduales a nuestra sociedad y a nuestra economía. No una reforma prosoviética, radical y loca, ¿no? Y pues desafortunadamente tengo demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. La ciencia política es una ciencia que, al igual que la economía, no ha terminado de establecerse con buenos pronósticos. Es posible que tengamos que vivir una nueva era de oscurantismo para la humanidad. Quizás vamos a perder algo del progreso que logramos en las 8.5 décadas después de la Segunda Guerra Mundial. Es posible que los países que podríamos estar cerca del desarrollo perdamos oportunidades
en esta era de oscurantismo y probablemente no las vamos a recuperar. Y quizás tendríamos que llegar a la reconstrucción de la democracia hacia un sistema mucho más descentralizado, mucho más participativo. Digamos, este es el índice de calidad democrática y ya casi con esto termino. El índice vale 5.48 en el año 2018 y 5.44 en 2019. Es decir, de acuerdo a The Economist Intelligence Unit y a este índice que a mí me parece bastante serio, la democracia global está reprobada. Solamente hay 22 democracias en el mundo a las que podemos llamar democracias plenas, ¿no? En el caso de México, pasamos de 6.67 a 6.09. Somos una democracia defectuosa y nos siguen llamando democracia a pesar de que tenemos el mismo puntaje que Honduras, porque seguimos teniendo elecciones y tenemos un instituto electoral bueno. En el momento en que acaben con eso, dejamos de ser una democracia, al menos en la óptica de este índice, ¿no? Ahora vean Estados Unidos. Estados Unidos también está calificado como una democracia defectuosa en este momento, 7.96, un 8, que pues so much for American exceptionalism, ¿no? El excepcionalismo americano, pues ¿dónde quedó, no? Realmente me parece una calificación mediocre para la democracia que era como el faro de libertad del mundo. Vean a los chilenos, esto es muy interesante, vean la calificación que obtiene Chile. Y bueno, pues aquí el año pasado en Buenos Aires, en este viaje que les comenté, tuve la posibilidad de escuchar a Audrey Tang. Audrey es la ministra de Tecnologías Digitales de Taiwán. Ella se autoidentifica como una mujer, es una mujer transgénero. Y lo que ella dice es que lo que necesitas para innovar en la política es transparencia absoluta. Entonces, tiene un esquema de voto directo digital para decisiones de política pública. Claro, Taiwán es una isla, y es una isla chiquita y de gente muy bien educada y con una conectividad digital impresionante, ¿no? Cualquiera puede ir a visitar a la ministra o pedir una videoconferencia con ella, pero la reunión se tiene que grabar, no hay reuniones privadas. Y algo muy importante, un Estado que confía en sus ciudadanos. Esto, no sé si se acuerdan, hace algunos años hubo un caso muy sonado de un indigente en el norte de la Ciudad de México que fue a pedir su credencial para votar y el INE se la negó sobre la base que no presentó un comprobante de domicilio. El señor decía, pues mira, es que yo vivo abajo del puente de periférico y tal, y pues ahí vivo, ¿no? Y pues ahí no tengo servicios, entonces no tengo manera de que me den un comprobante de domicilio, y el INE no le quería dar su INE. Entonces, un abogado cacha el caso, se ampara, lo ganan, ¿y qué hace el INE? Hace un procedimiento especial para los indigentes. Lo que tendría que pasar es que el INE tendría que haber dicho, caray, sí, qué estupidez. Lo que tenemos que hacer es confiar en los ciudadanos, que el ciudadano me diga cuál es su domicilio. Ya si no lo encuentro ahí en un caso penal o en un caso fiscal, pues hay una pena de cárcel, ¿no? Pero este tema de que yo tenga que estar preguntándole al ingeniero Slim o al licenciado Bartlett si me tienen sus bases de datos para que el Estado me reconozca, es un absurdo absoluto. Entonces, la economía digital nos puede ayudar a resolver este tipo de cosas. Hay que crear estos espacios digitales para que la conversación se pueda fluir entre los ciudadanos y el Estado sin confiar en estas figuras de autoridad antiguas como el notario o el notable o el comprobante de domicilio, y crear tecnologías digitales que no deben estar al servicio del autoritarismo, sino de la libertad del ciudadano. El problema de las tecnologías digitales que vienen de la otra China, de la República Popular China, es que son cosas para oprimir a la gente. Te voy a identificar facialmente, de manera que si te veo salir de la licorería con 2 botellas de vodka, puntos menos. Pero si te llevo a ver en el parque paseando a tu hijo y alimentando a los patos, puntos de más. Eso no debe estar así, eso no debe ser así. Tenemos que empoderar a los ciudadanos para que todas estas tecnologías sean en beneficio del ciudadano y de una mejor relación del ciudadano con el Estado. Y bueno, pues sí me extendí un poquito. Les ruego que me disculpen, ahí está mi correo y mi Twitter y eso. Y me dio mucho gusto saludarlos. Estoy a sus órdenes con las preguntas y dudas o comentarios que tengan a bien tener. Muchísimas gracias. Pues, Manuel, qué exposición, ¿eh?
Wow, nos dejaste con un gran sabor por tu conocimiento global y con grandísimas dudas para ver cómo desenmadejamos nuestro reto como país. Fíjate que antes de la conversación que teníamos pública, antes de abrir el Zoom, tú mencionaste un libro que estoy ahorita, bajé inmediatamente de Kindle, de Luis de la Calle, y aquí les presento la portada. Realmente es fuertísimo lo que está diciendo aquí, que es México está viviendo en la economía de la extorsión. Eso significa algo muy profundo. Muy pocos están extorsionando a todos. Y mientras no salgamos de eso, y es relativo a las preguntas que vienen, pues esto no va a funcionar. Ya nos tronó una vez y nos puede tronar 10 veces y ya caemos ahora con el, ¿cómo llamarlo? En el austericidio neocentralista, con intenciones mesiánicas, una cosa muy rara en este gobierno. Pero y mencionaste una cosa importante, y yo quiero recargarla: el consenso básico en políticas públicas, una falta. Ese sí creo que es un punto que deberíamos de trabajar y nos esforzaremos en Sí por México para buscar, junto con la sociedad, los partidos, la ciudadanía y el mismo gobierno, ese tema. Entonces, ¿qué opinas tú? Y esto es una pregunta. Si nos enfocamos, como lo han hecho otros países, en la generación de conocimiento. ¿Para qué? Pues para tener simplemente mejores empleos, mejor pagados. O más emprendedores que generen más empleos, que sean más pagados, mejores pagados. Entonces, y la pregunta es, ¿qué tanto? La gran oportunidad de aprender y apreciar la economía digital o la enseñanza digital o los servicios digitales, ¿qué tanto podríamos utilizar eso para digitalizar el gobierno, digitalizar las operaciones, digitalizar los registros, digitalizar los expedientes? Y con el cuidado que decía Gabo, la vez pasada Gabo nos dijo, aguas, porque no nos va a pasar como China, que ya lo dijiste tú ahorita, que eso se convierte en el Big Brother que te está controlando. Pero ¿qué te parecería hablar de vamos a tratar de hacer más emprendedores, más empleos mejor pagados? Claro que hay muchos habilitadores y hay tiempo para discutirlos, pero como lo hizo Singapur, al grado Corea, que al grado que puso a un maestro en los billetes, ¿no? Entonces, esa es la pregunta y ojalá me ayuden a platicar todo esto. Está en la audiencia Ricardo Pasco, del grupo Sí por México, y a ver si se anima Ricardo también a ayudarnos a desenmadejar y encontrar algunas posibilidades. ¿Qué opinas de más empleos, más emprendedores, mejor pagados, como un mantra importantísimo para salir de la economía de la extorsión? Mira, yo creo que es importante, básicamente lo que Luis dice en este libro es que el extorsionador en realidad funciona como en una especie de simbiosis con el emprendedor ante un Estado que es un salvaje, ¿no? Y que trata de destruir al emprendedor por todas las vías. La gran ventaja que tiene este líder, este extorsionador, es que él es una ventanilla única. Él lo que le dice al emprendedor es, mira, maestro, tú me das 50 pesos diarios y yo me encargo de que no te toque nadie, ¿no? Digo, también puedes acabar mutilado en cachitos adentro de una maleta, como este muchacho de la Guerrero que no le pagó a los extorsionadores de la Unión Tepito, ¿no? Pero bueno, sí creo que ahí hay un punto. Tenemos un Estado que luego está preocupado porque el Internet sea un derecho humano y no se ha preocupado porque no me maten en la puerta de mi casa, ¿no? Con que no se ha preocupado porque tenga yo las condiciones mínimas para el desarrollo de mi familia y de mis actividades productivas. Yo creo que tenemos que regresar a este mantra liberal de un Estado básico, un Estado que proteja la vida de las personas, que proteja su propiedad. Yo creo que todos nacemos en la pobreza de una u otra forma. Obviamente, bueno, pues sí hay quien hereda bienes de sus mayores, pero también los que
han tenido herencia cerca o han tenido herencia saben que si no multiplicas el capital heredado se va en 2 minutos. La pobreza es lo que nos une a todos los seres humanos en nuestro origen. Yo preferiría tener un Estado que me deje chambear para yo salir de la pobreza y que se asegure de que nadie me robe mis cosas. Y este estigma que hay sobre la creación de la riqueza, o sea, el mexicano en general no cree que haya forma de hacerse rico creando valor en el mercado. Normalmente creemos que el que se hizo rico es una tranza, mano, porque encontró la forma de conseguir una concesión o conseguir un contrato de gobierno mal habido o porque se robó algo, ¿no? No tiene que ser así. Y esa parte quizás es la parte fundamental en la educación. Obviamente hay otras partes más duras, ¿no? Allí en el público está un joven colega de INCO que a lo mejor nos puede comentar algo al respecto, se llama Fernando Valdés. Fernando estuvo en Corea estudiando política industrial y una de las cosas que he platicado con Fernando de su experiencia en Corea es que la gente en Corea está muy consciente de todo lo que lee, de todo lo que firma. Hicieron un idioma que dentro de los idiomas asiáticos es de lo más fácil y donde pues realmente generas una cultura que está orientada a la productividad y al mejoramiento de las condiciones económicas de la sociedad. En México nos parece que ese fin es medio oscuro, ¿no? El que se hizo rico es porque hizo ahí alguna cosa mala, ¿no? Muchas gracias, Francisco, por tus comentarios. Gracias a ti. Vemos si Ricardo Pasco, ¿quieres hacer alguna pregunta, Ricardo, o comentario? Es un gusto tenerte por aquí. Puedes abrir tu micrófono. No sé si nos esté escuchando. ¿Dónde está Ricardo? Que es también miembro del grupo motor de Sí por México, pero veo que no ha abierto su micrófono. Bueno, si te animas, adelante, Ricardo. Por el que sigue, por favor, Olguita. Denise, encantada. Muchísimas gracias. Gracias por esta exposición tan clara, haciendo la economía tan árida y tú haciéndola tan didáctica. Muchas gracias, Manuel. Yo quería preguntarte, ¿qué programa recomendarías tú? ¿Qué programa político y económico que pudieran presentar los 3 partidos de oposición y quien se les una a toda la sociedad civil, pero con un programa muy claro, así de didáctico como manejas todo, para poder convencer a los votantes de que somos los que estamos haciendo las cosas bien? Pero un programa claro, político y económico. Mira, es muy buena pregunta, Olga, muchísimas gracias. Yo sigo siendo un convencido de que la economía de mercado con una regulación mínima y adecuada es la mejor manera de crear bienestar para un país. Creo que lo que tenemos que pensar es en economía de mercado, en una economía de mercado orientada a la innovación, una economía de mercado orientada a defender los derechos de propiedad, a defender la vida de las personas, sus necesidades jurídicas muy básicas. Y quizás para convencer a la gente de estas cosas necesitamos menos gente como yo y más publicistas y más gente que apele al sentimiento y gente que apele al corazón. Digo, supe recientemente por Valeria Moy, mi directora general, que ¿se acuerdan de esta campaña de los 90 de Locatel? ¿Se acuerdan de 5, 6, 8, 8, 7, 22? Pero fue la campaña más popular del sector público en su momento. Esa campaña la diseñó AMLO. AMLO es un gran publicista y es un cuate muy bueno para llegarle a los sentimientos de la gente. Entonces, todo lo burro que puede ser para cuestiones de Estado, todo lo burro y lo testarudo que puede ser para aceptar diversidad de opiniones en su grupo, para tener una visión distinta sobre los sectores importantes de la economía, pues sí tiene algo muy claro, tiene algo muy claro en términos de cómo ganar público y cómo ganarle al discurso. Yo creo que tenemos que obtener toda la ayuda que podamos de mercadólogos, de gente que hace Big Data y que hace publicidad así muy específica vía redes sociales para grupos de población, apelando sobre todo al sentimiento,
pero con buenos fundamentos de economía de mercado. Y quizás ahí logramos algo con la mayoría de los mexicanos, porque en general el mexicano no es el líder sindical charro, el mexicano no es el líder de movimiento territorial de partido, sino es alguien que se la ha rifado y que ha trabajado duro para superar su condición de pobreza. Entonces, si podemos mostrar los ejemplos adentro de las familias de nuestros votantes de como quién quiere ser. ¿Quiere ser como el pariente político que se robó todo y que le da vergüenza a su familia? ¿O quiere ser como el abuelo que construyó la casa de cero y que hizo su práctica artesanal o industrial de cero? Yo creo que la mayoría de los mexicanos te dirían que preferirían que sus congéneres, que sus compatriotas los vean como gente honesta, como gente buena. Y esa es la gente en la que tenemos que basarnos. Realmente yo sí creo que los buenos somos más. Ahora, buenos, pues no hay. Probablemente la mayoría somos pecadores promedio, ¿no? Pero sí tenemos que apelar a los sentimientos de la gente. Muchas gracias. Manuel, muchísimas gracias por tu plática. Ha sido muy rica en contenido, pero también muy cálida humanamente. Mi pregunta va hacia, acabamos de pasar, nos acaban de calificar al país y la libramos, parece que la libramos bien. ¿Tú cómo ves a las calificadoras en un mediano plazo? No, mira, es un mercado complicado. Yo participé muchos años en el consejo de HR Ratings, ya no soy parte del consejo porque la autoridad americana, la Securities and Exchange Commission, tiene límites de tiempo de cuánto puedes participar en uno de estos negocios como consejero, ¿no? Y lo cual creo que es útil porque pues, puede llegar un momento en que generes una relación demasiado cómoda con quien emite la calificación y con el mercado, y entonces pues eso no es útil para darle señales al público de dónde están las cosas bien y dónde están las cosas mal. Lo primero que yo empezaría por decirles es que el alcance de una calificación es limitado. La calificación soberana básicamente lo que mide es si México es solvente para pagar sus obligaciones financieras. La respuesta es sí. ¿No? ¿Por qué? Porque pues tienes la deuda pública garantizada entre recursos de caja, recursos de tesorería del gobierno mexicano y la gran reserva internacional que está en el Banco de México. Entonces, digamos, si hay un pánico de todos los inversionistas y todos llevan sus dólares en efectivo a los bancos para cambiarlos, perdón, sus pesos en efectivo a los bancos para cambiarlos y recibir dólares y ponerlos en una maleta y salir del país, pues básicamente lo que dice es que la capitalización de la banca central, de los bancos comerciales, es suficiente para pagarle a todo mundo y que no haya bronca. Y eso es la calificación soberana. Ahora, las calificadoras hacen notas sobre lo que les preocupa en la política económica. Y yo creo que la mayoría de las calificadoras sí han hecho la nota de que les preocupa el déficit mexicano desde el 2008. Han hecho la nota de que les preocupa el tipo de proyectos de inversión en los que está trabajando este gobierno. Digamos, tienes tus márgenes de maniobra. Hacer un aeropuerto y cancelar otro, hacer un aeropuerto en un cementerio de mamuts y cancelar otro, pues igual es un error que te puedes dar el lujo una vez en el sexenio. Pero si te avientas 5 o 6 de esas por año en 6 años, pues está canijo, ¿no? O sea, digamos, ahí sí no hay papá rico que aguante eso, ¿no? Entonces, esa es la parte donde creo que tenemos que tomarnos con leche y con una aspirina todo lo que leemos de análisis financiero y de análisis económico, porque muchas de estas cosas dependen de qué estoy viendo. Sí, México es solvente por el momento y por eso la calificación soberana está donde está. La realidad es que pues, hemos cometido muchos errores y hemos minado esa solvencia de una manera brutal. Es más, si AMLO entrando hubiera previsto que a lo mejor venía una crisis económica, lo cual podía lograrse, porque si ven la gráfica de inversión ya estaba cayendo, hubiera podido refinanciar deuda mucho más barato de lo que lo puede refinanciar en este momento. Entonces, este tema de soy el presidente alérgico a la deuda porque no quiero
ser como los presidentes malos, malos, malos que endeudaron a México innecesariamente. Híjole, mano, pues no es por ahí, ¿no? Y ahí pues creo que siempre vale la pena tener dos opiniones, y esto con el urólogo, con el endocrinólogo, con el médico general y con el economista. Siempre es mejor tener dos opiniones. Son ciencias que todavía están sujetas a cierta controversia. Gracias, Manuel. Queremos ver si Ricardo Pasco ya anda por ahí, si quiere participar. Ricardo, adelante. No sé si ande por ahí todavía. Si no, Listo. Gabriel, vas. Adelante, Gabriel. Mucho gusto. Hola, Manuel, te agradezco mucho la gran cátedra, súper interesante, de verdad. Me gustaría escucharte horas. Yo tengo un maestro de economía en la universidad, del cual respeto mucho, que siempre me decía que si queríamos entender cualquier problema del mundo, sigamos el camino del dinero, en inglés, follow the money trail, y ahí estará la respuesta. Aquí, si seguimos el camino de beneficio en esta pandemia, podríamos argumentar que China ha sido de los países más beneficiados, o como bien marcabas en una de tus primeras láminas, donde comparabas el PIB menos afectado, ¿no? Si lo comparamos con países como Estados Unidos e incluso México. Mi pregunta se divide en dos partes. Uno, ¿tú crees que fue casualidad? Dos, la segunda parte más hacia México, tú que conoces la frontera bien, ¿crees que el peso bajo y China peleado con Estados Unidos nos beneficia a México a mediano y largo plazo, permitiéndonos volver a maquilar barato y exportar más hacia Estados Unidos? Buenísima pregunta, Gabriel. Muchísimas gracias. Mira, yo no podría pronunciarme de si hubo una gran conspiración china para crear esto. Sí creo que la economía china tiene más resiliencia que otras economías, al menos en este momento, porque tienen mucho espacio para crecer en su mercado interno a través del rubro de inversión, ¿no? Digamos, había mucho esfuerzo productivo dedicado a atender el mercado de los Estados Unidos. Viene la guerra comercial y se cierran mercados en el mundo para China, y entonces China se voltea a invertir en sus provincias, y eso le permite crecer. Ahora, no sé cuánto tiempo puedas hacer eso. Digo, eventualmente pues vas a tener que pagar esas inversiones, ¿no? Y a pesar de que, bueno, pues que el tesoro chino tiene mucha liquidez, que yo creo que esa es la clave del éxito, ¿no? Que pudieron moverse y financiar estas inversiones para el desarrollo de algunas de las provincias del interior, y eso les va a permitir crecer al menos unos años. La guerra comercial de Estados Unidos con China no beneficia a nadie. Estoy totalmente en desacuerdo con economistas como Ildefonso Guajardo en este punto, ¿no? Ildefonso decía que las economías de México y de China eran competidoras, que no eran complementarias. Yo no estoy de acuerdo, ¿no? La realidad es que cuando se firmó el primer NAFTA, sí era el caso. Los dos éramos dos países que estábamos en el negocio de vender mano de obra barata, y entonces pues ahí China te llevaba de calle, pero la economía mundial cambió en ese proceso, y ya Estados Unidos no es un eje manufacturero, ya Estados Unidos necesita importar muchísimas cosas para poder producir, y nosotros somos parte de Estados Unidos en términos productivos. Digo, yo sé que el presidente dice, por ejemplo, nosotros no somos una colonia y espérame tantito y no sé qué, pero pues nuestro PIB es parecido al de la Florida. Entonces, pues sí, somos un estado muy poblado, pero somos un estado, ¿no? Necesitamos los componentes que vienen de Asia. No se va a recuperar la economía global si no se acaba la guerra comercial. Lo que es más, yo te diría que la depresión de 29-33 se agravó por el proteccionismo comercial de Herbert Hoover. Hoover lo que hizo es, bueno, vamos a hacer el Agricultural Act para que no haya importaciones de productos agrícolas y podamos recuperar al campo, ¿no? Y todos los lobbies metieron aranceles altos a todo lo que importaba a Estados Unidos, zapatos, maquinaria, acero. ¿Qué pasó? Pues que el comercio global
cayó casi al 50% en esos años, ¿no? Y hasta que no se desmanteló esa estructura de aranceles y de proteccionismo, no regresamos a crecer. Entonces, más bien lo que creo es que los economistas que toman decisiones de comercio en Estados Unidos y en México tienen que revisitar los modelos, tienen que hablar con otros economistas y tienen que darse cuenta que Estados Unidos ya no es la potencia en semiconductores que era antes. Y necesitamos semiconductores para producir. Vaya, el nuevo chip de Apple, el chip M100 que le están poniendo a las nuevas computadoras de Apple, está hecho en China, man. No es un chip hecho en Estados Unidos. No sería costeable hacer ese chip en los Estados Unidos. Entonces, que haya un tercer competidor en el mercado de microchips, además de Intel y de AMD, pues depende de que tengas una buena relación comercial con China. Entonces, sí creo que ese es un tema que se tiene que resolver. Ojalá Estados Unidos bajo Biden regrese a una dinámica comercial más sensata. Luego los demócratas tienen esta tendencia de ser muy prosindicalistas, muy AFL-CIO y muy de Mainland America y Let's Protect Jobs in the US, y todos conocemos ese tema, pero ojalá por lo menos Biden esté más abierto a que lo convenzamos de otras cosas. Y muchas gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Gracias, Manuel. A ver, decía Warren Buffett que el precio es lo que paga, el precio es lo que pagas y el valor es lo que recibes. Y creo que estamos recibiendo una dura lección al respecto. Y por eso, sí, por México y muchos otros movimientos como este. Ahí te van mis preguntas para no quitar, y gracias por tu cátedra preciosa y tan didáctica, la verdad. ¿Qué tan sostenible es la situación fiscal del gobierno de México, que hasta ahora ha tenido una buena recaudación de impuestos por presión? Y luego voy a abreviar, ¿qué tan rápido esperas que se recupere la economía de la frontera, específicamente pues, Tijuana, San Diego y el resto? ¿Y cómo juega la innovación en la recuperación económica? Bueno, déjame empezar por el final. Yo creo que todo lo que tenemos que hacer en este momento es innovación. Ahorita es cuando hay que repensar los negocios desde arriba hasta abajo, y el gobierno tendría que ser parecido. En los últimos 20, 25 años, el gasto público ha crecido mucho más rápido que el Producto Interno Bruto en México. Esto es como si nos encerramos aquí en este cuarto un elefantito y yo. ¿Quién va a crecer más? Pues el elefantito. Digamos que no nos hace falta comida a ninguno de los dos. Va a llegar un momento en que el elefantito va a ser de 2 toneladas y yo por más que coma no creo pasar los 100 kilos. Eventualmente, pues vamos a tener que hacer algo porque no vamos a caber en el espacio del cuartito. Eso es lo que nos está pasando con el Estado. Tenemos que repensar de arriba abajo la ecuación fiscal, y esto pues me lleva al tema de los impuestos. México tiene mucho headspace para crecer en recaudación. La verdad es que recaudamos muy poco de la población en general como porcentaje del Producto Interno Bruto. Ha mejorado el perfil de recaudación porque ha empeorado el negocio petrolero. Entonces, como ya no hay una renta petrolera de 12% del PIB para que el gobierno se la coma y la malgaste, esa renta ya es como de 4% del PIB y declinando, pues el gobierno ha tenido que sacar de otros lados y por eso está apretando a los contribuyentes. ¿Y a quién ha apretado más? Al contribuyente cautivo, al que está registrado, al que ha pagado impuestos toda la vida. Estamos pagando los que producimos en este país impuestos como en Holanda y recibiendo servicios públicos como de Uganda. Una colega muy querida en el INCO tuvo cáncer de mama y no ha podido empezar sus radioterapias en el IMSS. Simplemente no hay lo necesario para darle las radioterapias y la quimioterapia que necesita. Y a mí me parece increíble. O sea, verdaderamente me parece increíble que una institución que está pagando su seguridad social centavo a centavo y que además no se puede atrasar un día porque los representantes legales acabamos en la cárcel, y que no puedas tener un servicio básico y que tendría que estar cubierto en una póliza como este. Entonces ahí creo que tenemos que hacerle caso a economistas como Santiago Levy. Santiago lo que dice es, tenemos que universalizar la seguridad social.
ya dejar de cobrársela al empresario y la tenemos que cobrar en impuestos al consumo. Ahora, la discusión fiscal con los gobernadores también es un absurdo. Si yo fuera el gobernador de Tamaulipas, estaría yo muy enojado de que de cada peso que mando me regresan 35 centavos o 40 centavos y lo demás se va al Tren Maya o se va a la refinería de Dos Bocas. Bueno, es verdaderamente algo terrible. Yo creo que el presidente azuzó una víbora que no habíamos visto en 150 años, que era la de los estados secesionistas, ¿no? Como dicen muchos analistas, en realidad no hay un pacto fiscal, hay una ley de coordinación fiscal que aprobaron en su momento, en la era de López Portillo, las legislaturas estatales, y que básicamente hace que el gobierno sea el que cobra la mayor parte de los impuestos y el que reparte la mayor parte de los impuestos. Yo creo que esa ecuación puede cambiar. ¿Qué pasa si en lugar de cobrar tanto en renta, cobramos más en consumo? ¿Qué pasa si le damos más peso a la ecuación fiscal del lado de estados y municipios que a la parte federal? Yo creo que eso se puede hacer, ¿no? Y entonces ahí creo que el nivel de discusión puede ser muy distinto. Mi expectativa para la frontera, mi expectativa para San Diego, Tijuana, Mexicali, es que van a tener una recuperación relativamente rápida. Esto si no se mete la política en medio, lo cual tiene una probabilidad muy alta de pasar por el gobierno estatal que tienen en este momento. Entonces, quizás aquí valdría la pena repensar cómo hacerle para que muchas de esas inversiones que podrían llegar, lleguen. O sea, el tema de la cervecera en Mexicali es un verdadero absurdo, ¿no? Porque es tanto como la organización de vecinos de esta colonia que piensa que no puede llegar más gente porque no hay suficiente agua. Hombre, pues el agua se transporta, el agua se produce, el agua se limpia, eso propicia muchas inversiones que te permiten tener más agua potable para el municipio de Mexicali, para la zona, para la región. Entonces, es absurdo pensar en términos de no la puedo autorizar porque prefiero el agua. Es como la cancelación del aeropuerto con prefiero el lago. De verdad, un día me gustaría que el presidente fuera al lago a ver si puede respirar a 1 kilómetro de donde está el supuesto lago, en Chimalhuacán. Es una cloaca. Yo creo que ahí el coronavirus no progresa porque las amibas lo matan. Entonces, creo que es importante que repensemos estas cosas y sobre todo que tratemos de influir en nuestros gobiernos locales. Nos hemos olvidado de que existe el gobierno local. Creemos que nuestra federación es una absoluta ficción, es casi una ficción, no es tan una ficción el que haya gobernadores que movieron la colita y dijeron podemos hacer algo distinto o podemos estar en desacuerdo con el presidente federal. Me da mucha esperanza y creo que hay que alimentar esos movimientos políticos en las localidades. Muchas gracias, Jaye. Gracias a ti. Pues muchas gracias, Manuel. En verdad ha sido muy, muy rica y sobre todo una forma tan didáctica que tienes de explicar un tema que tú nos decías que es muy sexy, pero tú no los hiciste sexy, nos los hiciste muy entretenido. Una forma en verdad deliciosa de explicar tema tan árido a veces que como es la economía. Nos generaste un gran interés, tenemos muchísimos comentarios. Desgraciadamente, pues no nos da el tiempo de poder pasarlos todos, el poder hacer todas las preguntas, porque pues el tiempo es muy corto, pero queremos agradecerte, Manuel, el que hayas tenido esta generosidad y gentileza de transmitirnos todos tus conocimientos de una forma tan ágil y tan... Lo hiciste fácil, más bien. ¿Quieres hacer algún comentario final? Pues mira, lo que dijimos al principio, porque Jaye estaba buscando un tema más sexy, yo le dije, pues Jaye, es que soy economista, no hay nada menos sexy que hablar 1 hora de economía. A lo mejor a la siguiente podemos invitar a otro colombiano como Maluma o algo por el estilo, y entonces, bueno, pues ahí ya le cambias la ecuación de sexy con Shakira, pues igual Shakira y Maluma podría jalar mejor. Pero no, ya en serio, Claudio González es mucho más simpático, mucho más elocuente y mucho más guapo que yo. Están en la organización correcta. Creo que se van a lograr muy buenas cosas a partir de estos esfuerzos de todos ustedes y de Claudio y de toda la gente que está alrededor de Sí por México.
y lo que les diría es que las que hagan falta, en donde haga falta y como haga falta. Me da muchísimo gusto hacer esto y de verdad muchas gracias por dedicarme el tiempo. Al contrario, Manuel, muchas gracias. Y tú ya eres parte de Sí por México y te vamos a tomar la palabra. Esta es tu casa. Claro. Te vamos a requerir mucho porque necesitamos todo el talento de la sociedad civil. Hay mucho talento que hay que capitalizar para transformar a México. Y qué mejor a través de los expertos, toda esta experiencia, todo este conocimiento, lo vamos a aprovechar. Ya te tomamos la palabra. Y esperamos que muy pronto nuevamente nos vuelvas a acompañar, Manuel. Y antes, no te nos vayas, porque ahorita vamos a pedir tradicionalmente lo que hacemos para despedirte. Antes de que se vayan, les quiero decir que la próxima semana tendremos a Samuel García y a Jesús Zambrano con nosotros para seguir llenándonos de conocimiento muy rico de lo que hoy está pasando en nuestro país. Ahora sí, si son tan amables, pueden abrir sus micrófonos para despedir a nuestro invitado como se merece. Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias, Bravo. Muy bien, Manuel. Manuel, muy bueno. Muy sexy. Manuel, Muy bonito. una gran plática. Muy bueno. Fantástica plática. Gracias. Que le hace que seas economista, eres muy interesante. Muchas gracias, Denise, por la invitación. De verdad, con mucho cariño y estoy a sus órdenes. Ahí tienen todos los datos de contacto, entonces encantado cuando ustedes me digan. Mano, tu correo, ¿cuál es? Gracias. Arriba, Quesanía. Gracias. Gracias, Molano. Gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Denise. Gracias, Claudia. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Denise. Gracias. Qué lindo. Muchas gracias, Denise. Gracias a todos ustedes. Gracias.